Listo para comenzar esta mesa de En Perspectiva, esta mesa especial correspondiente a este miércoles 24 de enero de 2018, cuando los hemos invitado a conformar una mesa especial multidisciplinaria, podríamos decir, con distintos enfoques y complementarios. Están con nosotros Pablo Carrasco. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día. Pablo es director de Conexión Ganadera, productor ganadero en el norte del país. Lo han escuchado en la mesa Agro en Perspectiva, también en las mesas de los lunes. Pablo, un gusto tenerte después de unas vacaciones. Sí. Un placer. Gustavo Gariboto. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Gustavo es ingeniero agrónomo, ha participado en las mesas de los oyentes el año pasado y este año. Es de Tacuarembó. Un placer tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias. De Tacuarembó por adopción. ¿De Tacuarembó? Voluntaria. De Tacuarembó por adopción voluntaria. Voluntaria. Luego, inicialmente, originariamente, ¿dónde naciste? Y nací en Montevideo y soy montevideano. Y hay un elogio que recibí de un amigo productor que una vez me dijo, te arrimaron un poquito la marca vos. Y es el mayor elogio que me dijo una persona. Y está con nosotros Federico Irazábal. Federico, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Romina. Sociólogo, especialista en comunicación política, ustedes lo conocen, integra nuestras mesas de análisis político. Y otro hombre conocido de la casa, Pablo Rosselli, economista, socio de la consultora Deloitte. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así que ya lo decíamos, tenemos una mesa complementaria. Visiones del agro, visiones del análisis político, visiones del análisis económico. Vamos a empezar a revisar y a hacer los primeros comentarios sobre lo que fue esta movilización de ayer. Nuestra postura es firme, convencida, serena y sobre todo auténtica. Debemos empezar a andar por el camino que el Uruguay no transita hace muchos años, que es el camino de políticas para el desarrollo agropecuario. Así habló el comunicador agropecuario Jorge Landi, encargado de leer la proclama final ayer en Durazno durante la movilización de los productores agropecuarios en protesta por la situación que atraviesa el sector. En la proclama se sostuvo, entre otras cosas, que la raíz de todos los problemas yace en el excesivo tamaño y gasto del Estado, que lleva a un déficit fiscal que terminamos pagando entre todos. A la hora de enumerar posibles soluciones para paliar la situación que atraviesa el sector, los productores fueron claros. Pidieron la aprobación de una ley fiscal que obligue, por ejemplo, al gobierno a no gastar más de lo que ingresa y exigieron una baja del precio del gasoil y de la energía, insumos que son indispensables para la producción. Se nos va el interior, se nos desangra el país. Necesitamos lineamientos y reglas claras de largo plazo, visión y compromiso, sin la contaminación de intereses individuales. Bueno, acá tenemos algunos que estuvieron en Durazno ayer, por ejemplo, Daniel Superviel, como lo escuchaban más temprano. ¿Alguno de ustedes estuvo? Yo Pablo Carrasco también. ¿Y ustedes lo siguieron? ¿Estuvieron atentos los demás por televisión, por Twitter? Televisión y obviamente siguiendo la discusión por las redes sociales. Bueno, ¿cómo vieron la movilización de ayer? ¿Qué significó? ¿Cuál es su primer análisis de lo que implicó? Pablo, comenzamos por ti. Bueno, digamos, nos sugerían que analizáramos la jornada en sí, digamos, el discurso y después las propuestas, ¿no? Yo creo que la jornada, por hablar de la asistencia, desde el conocimiento personal que uno tiene del medio, para mí fue gigantesca. No me importa si es el gigantesco, es un número relativo porque hay que ponerlo en enero, en 23, hay que poner, a mí la camioneta me marcaba 38 grados prácticamente toda la tarde, al rayo del sol, porque hay que subirse a un vehículo y hacer, en promedio la gente que estaba ahí hizo 250 kilómetros, sin problema. Y bueno, y porque además, por ejemplo, todos los tamberos chicos se quedaron a ordeñar, no hay nadie que ordeñe por ellos. La mayoría de los mensajes por radio aludían a tamberos que vamos arriba, que los apoyamos, pero que a las vacas hay que ordeñarlas. Entonces, en ese contexto, sabiendo de que hubo mucho más gente que no fue que la que fue, y que la que fue hizo un sacrificio tan grande, eso no se parece a las comparaciones, por ejemplo, con un acto del PIT-CNT acá en 18 de Ejido, que la haces en la hora de trabajo. Es decir, el sindicato para el trabajo y vos salís, te tomas un ómnibus y estás en 5 minutos y ahí todavía es difícil juntar gente. Así que, desde el punto de vista de la asistencia, el triple que el 99, ¿no? El 99 hablaban de
de 7, 8 mil personas, esto seguro que fue más de 20. Entonces, desde ese lado me pareció un éxito total. Y después venís y llegás y lees el titular de la República, y bueno, ves que no importa cuándo se hayan ido, esto lo seguimos mirando desde los lentes que tiene cada uno, y diciendo que había mucha camioneta y poca gente. Entonces, desde el punto de vista de asistencia, para mí un éxito. Desde el punto de vista de la gente que fue, que creo que hoy Daniel lo adelantaba, eran gente completamente humilde. Yo digo, son los condenados a muerte, ¿no? Para mí son gente condenada a muerte que fue al acto y que se portó de una forma maravillosa. No hubo silbidos, no hubo una sola bandera partidaria. Y del otro lado, los que siguieron por las redes sociales siguió la misma, ¿no? Que son riñón cubierto, que dijo un diputado, que son que son las 4x4, todo eso que escuchamos, y a su vez algunos detalles, ¿no? El Paso de los Toros, un control policial que generó 60 kilómetros de embotellamiento, las multas de los tractores durante la ruta. Realmente fue una jornada maravillosa e incomprendida por el otro lado. ¿Los demás? Gustavo, sí, ¿cómo lo viste? Empiezo por la coincidencia en el número, hablábamos antes. Digo, es muy difícil estimar, probablemente haya estado entre 15 y 20 mil personas. Yo lo que quiero poner énfasis es que en el fondo eso me resulta absolutamente irrelevante, porque así hubieran ido 5.000 personas, lo de ayer fue medio, como dijo el Serrano, así una bofetada. Y así hay que entenderlo. Pelearse por el número, y creo que el esfuerzo que en lo personal trato de hacer, y sé que de aquí se hace, es trascender el me dijo, le dije, ¿no? Esa lucha que hay, que están en los medios, digo, porque es cierto que la República, Pablo, tituló eso, pero el Observador también dijo que vino menos gente que la que se esperaba. La República titula, recordemos hoy, muchos autos, poca gente, y muestra una foto aérea donde señala, bueno, se da esa perspectiva, ¿no? Después, en el caso del Observador, el título va por un lado similar. Señal fue menor a la esperada, pero presiona al gobierno. Claro, entonces yo lo que quiero hacer, el énfasis para mí, lo que yo quiero señalar es que el número no puede ser una disputa. Es decir, esto no se puede medir por la cantidad de gente que fue, sino por lo que hay detrás de los reclamos, y si los reclamos son justos o no, y en todo caso, qué parte de los reclamos son justos, y tratar de discutir, aportar ideas, porque hay un desafío que es hablar de temas agropecuarios para una audiencia que no es agropecuaria. Bueno, qué parte de esos reclamos son generales, qué parte son particulares y vías de salida. La lucha por el número fue en los dos sentidos. Y si bien uno entiende que es natural que el que está de un lado va a decir no fue nadie, el que está del otro va a decir que fueron 80.000 personas, y bueno, desde el diputado Cardoso, que pasó la foto de Woodstock pensando que era Durazno, lo cual da una pauta clarísima que el tipo, bueno, no estuvo ni en Woodstock ni en Durazno. Digo, arrancando de eso a la gente que está acá y que dice son todos oligarcas, camionetas, 4x4. Es decir, eso realmente no sirve para nada. Ahora, eso es mucho más grave cuando el que lo dice es el Estado, cuando el que lo dice es el gobierno, cuando el que lo dice es el legislador. Porque yo puedo entender la reacción primaria del tipo de campo, que es genuino, que están dolidos, y no de ahora, están dolidos de hace tiempo, vienen golpeados con muchas mataduras, como caballo verdulero, como se dice, y es natural que haya esa reacción media impulsiva de decir ese tipo de cosas. Desde el legislador, desde el gobierno, desde el Estado, ese tipo de respuestas no son admisibles, y no se puede ningunear lo que fue la expresión de ayer, que es una expresión mezclada, que hay intereses espurios metidos, sin duda, y los hay en cualquier cosa, lo hay, digo, no sé, en la ida al Papa Chile seguramente también salió gente con intereses espurios, pero hay que poder separar bagres de tararira y poder ponernos a analizar lo medular de lo que fue, y ahí no ayuda en nada el tema del número. Ese es un primer comentario que parece Federico, ¿vos cómo lo viste? Bueno, más allá de la discusión del número y si es poca, mucha, eso es en base seguramente a las expectativas que cada uno de los sectores se habían generado. Lo que no se puede negar es que ayer se reunió en un fenómeno bastante inédito para lo que es la política en Uruguay, un número importante de personas. Probablemente juntar más de 5.000 personas en Uruguay ya hablamos de un número importante de personas. Así que, y lo más interesante para mi gusto, por lo menos de esta convocatoria, es el carácter que la formó. Es decir, es un fenómeno inédito, es un fenómeno que no viene de ningún sector,
si bien responde a un sector productivo, pero me refiero a que no está convocado por ninguna dirigencia, no tiene una cabeza visible. Hoy me llamaba la atención escuchar a la senadora Topolansky reclamar de con quién tiene que hablar, ¿no? Si con los 4 que hablaron ayer, si con alguien, es decir, No hay tiene como mail, una... no tiene mail, dijo. No, sí, bueno, también no sabe si es WhatsApp o Instagram o qué sé yo, pero eso es otro tema que tiene que ver con el desconocimiento de los políticos muchas veces de estos nuevos fenómenos que los desbordan. Yo creo que este fenómeno desbordó al gobierno, desbordó a los políticos, desbordó a las gremiales, desbordó a todo el mundo, y en parte muestra algunas curiosidades interesantes, ¿no? ¿Quién iba a pensar que un fenómeno que venía del campo, del medio del campo, se iba a propagar por un medio como es Internet y como es un medio tan avanzado? Eso habla de que, por un lado, positivamente tenemos un país muy conectado a Internet, afortunadamente, y que las dificultades que generar un movimiento como este supondría hoy, yo recuerdo, hoy comentábamos en la previa con los compañeros, ¿no? Yo tengo alguna vinculación con la actividad agropecuaria y pasé buena parte de mi infancia, sobre todo los veranos, en algún establecimiento, y no teníamos luz. Es decir, no teníamos luz, por supuesto que no teníamos teléfono, por supuesto que había que hacer 20 kilómetros para llegar al pueblo más cercano, y por supuesto que pensar hoy en lo que es la facilidad que brinda este tipo de medios para la comunicación, para hablar, para avisar que se quedó alguien trancado, que quedó alguien tirado en la ruta, aquellos viejos telegramas que salían por la radio, ¿no? Va paquete, por favor, esperar el ómnibus, y vos te tenías que levantar a las 4 de la mañana para escuchar, para saber que te mandaban una encomienda. Hoy está liquidado ese asunto y está facilitado por este tema de las redes sociales y de la hiperconexión que tenemos, y esta es una de las facetas que está mostrando este problema. Un grupo de personas que se juntó, que pensaron que iban a ser 20, terminaron siendo 500 en Paysandú, y ayer terminaron siendo 5, 20, 50, no sé, pónganle el número que ustedes quieran, pero que han puesto un llamado de atención muy importante en la clase política. Tampoco fue un reclamo dirigido hacia el gobierno en sí, sino que fue más bien un mensaje a todos los uruguayos, y creo que previo a una situación crítica. No hubo que esperar que la sangre llegara al río para que determinados sectores se manifiesten, sino que hubo un llamado de atención en la previa y con una actitud bastante constructiva, es decir, que no hubo ayer un enfrentamiento, nadie, ayer bromeando con algunos amigos, ¿no? Yo decía, bueno, estoy esperando que desde acá de Durazno salgan a sitiar Montevideo prácticamente. Si era por el tono que se manejaba en la previa, uno esperaba, bueno, la horda de gente viniendo. No pasó nada, la gente se fue tranquila a la casa, terminó esto, habrá instancias posteriores, pero es un fenómeno nuevo en la política nacional. ¿Pablo? Bien. Pablo Rosselli. Sí, a ver, para ser corto, yo creo que este es un hecho que tiene una trascendencia política muy importante, eso creo que es innegable. Creo que para concluir eso es muy poco relevante discutir si eran muchos o pocos, es relativamente muchas personas, más allá de si algunos pensaban que iban a ser más o no. También creo que sería una trivialidad desconocer que probablemente hay mucha más gente vinculada al sector agropecuario que empatiza con las 20.000 personas, si es que fueron 20.000 que fueron ahí, con lo cual yo creo que este es un hecho político importante. Creo que además es muy importante para el Frente Amplio porque es la primera vez que hay una movilización relativamente masiva y que sabemos que refleja, digamos, más opiniones que las que se hicieron presentes en ese acto. Es la primera vez que le pasa al Frente Amplio. En el 99 estuvo participando de una movilización del agro protestando contra la política económica. Entonces, yo creo que el primer desafío es entender por qué está ocurriendo esto, y eso es un desafío que primero, digamos, es principal responsabilidad para el gobierno, porque siempre quien está en el gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero es un desafío para todo el sistema político. Entender por qué está pasando esto, digamos, o qué está detrás de estos reclamos, implica en primer lugar reconocer que hay un grupo sumamente heterogéneo de personas, típicamente un movimiento de autoconvocados. Probablemente se juntan, digamos, personas que padecen problemas absolutamente diferentes, productores agropecuarios que probablemente entienden que el tipo de cambio tiene que ser más alto porque están expuestos a la competencia internacional, como es la mayoría de la producción agropecuaria en Uruguay, pero también productores hortifrutícolas o vitivinícolas que no están sustancialmente expuestos a la competencia internacional y que seguramente no precisan un dólar más alto. Digamos, hay un grupo heterogéneo de gente. Y también hay problemas que pueden ser relativamente más recientes y problemas que probablemente sean más estructurales, digamos, ¿no? Y como todo fenómeno de este tipo, recoge un montón de enojos. Enojos más racionales, menos racionales. Eso nos pasa a todos en política. Cuando nosotros estamos
entusiasmados con un proyecto político, defendemos mucho de ese proyecto político, y cuando estamos desentusiasmados o en contra de un proyecto político, no le dejamos pasar una, ni la más grande ni la más chica. Bueno, esto mismo pasa con estos fenómenos. Yo creo que el segundo desafío es evitar, la clase política tiene el desafío de evitar la polarización. Poco sentido tiene discutir desde los extremos, aunque por supuesto cuando discutamos el contenido del discurso vamos a ver que, en mi opinión, hay planteos razonables y otros bastante más desmesurados, como también los hay entre quienes minimizan este fenómeno. Exacto. Hablando de evitar el desafío de evitar la polarización, me llama la atención porque desde temprano, cuando empezamos a manejar este tema, ha sido una avalancha de mensajes, y no de los mensajes a veces más racionales y contemplativos, sino que son o para un extremo o para el otro. Es más divertido. Tribunero. Pero totalmente. Y a lo largo y van variando según lo que... Me llama la atención porque, digo, es reflejo de lo que está impactando este tema en la sociedad uruguaya en general, ¿no? De por dónde se está mirando y el grado de preocupación que genera. No solo es un tema, evidentemente, de los productores, no solo es un tema que preocupa a los políticos, ¿no? Está teniendo una movilización impresionante. Daniel, vos querías agregar. Un breve apunte de color. Ayer yo llegué a las 9 de la mañana y entre las 12 y las 4 hacía un calor que rajaba las piedras ahí en Santa Bernardina, y me fui caminando a encontrar un lugar para tomar agua, y llegué a un kiosco que es lo de Falucho, ¿no? Y ahí se fue arrimando gente, autoconvocados, entre comillas, y había un vitivinicultor que venía de San Carlos, había un apicultor, había alguien que trabajaba con camiones, y allí cayó otro de cerca de Melo, y bueno, y se empezó a generar una conversación, como hacía mucho calor, quedábamos en la sombra todos reducidos, ¿no? Y todos tenían reivindicaciones diferentes, como tú bien planteabas. El vitivinicultor decía que, bueno, que no daban los números, que etcétera, que había 5 millones de litros que no sabían dónde poner, que el ministerio no le daba respuestas para eso. El de los camiones decía que a una empresa grande, con leasing, era facilísimo obtener los préstamos para los camiones, pero que era él solo, le pedían no sé cuántos requisitos. Después había otro que decía que para poner un tajamar le daban el préstamo, pero después le pedían 25 requisitos, con lo cual tenía el préstamo, pero no cumplía con los requisitos, y se generó un malestar, cada uno de un sector diferente. Yo me imaginaba lo que tú dices, cómo amalgamar tantos pedidos diferentes, pero el malestar estaba, y la falta de respuesta estaba. Yo quiero hacer un apunte a propósito de lo que decías vos, Romina, recién. Se ha notado a lo largo de los diferentes discursos ese divorcio, ¿no?, entre la realidad de los que vivimos o vemos este fenómeno desde Montevideo y la realidad de los propios productores involucrados. Y no me canso de insistir que esto es un tema de que los productores en algún momento deberán pensar en alguna estrategia para explicarle a los montevideanos en qué consiste realmente su actividad y cuáles son las verdaderas dificultades que están pasando, y lograr generar una empatía con los montevideanos, mostrar lo que es el esfuerzo, mostrar lo que implica levantarse a una hora determinada, lo que es la actividad rural. A veces damos las cosas desde acá, desde la ciudad, por sentadas. Pensamos que hay como una suerte de procedimiento mágico y bueno, y la carne que uno consume sale de algún lugar, pero todo lo que está por detrás me parece que va a exigir un esfuerzo importante de comunicación para que en algún momento logre bajarse esa crispación y logre bajarse esa polarización que se está instalando en algunos sectores, a mi juicio negativamente, y que no va a ser bueno para resolver este conflicto.